Millones de años después de que los dinosaurios pasaran a la historia, sus fósiles nos han ayudado a crear un vívido retrato de su apariencia. Hoy día los paleontólogos están desarrollando nuevas y sorprendentes técnicas, extrañas en extremo, para aprender algo más sobre los estilos de vida de estas interesantes criaturas. Paleolítico. La dieta de los dinosaurios. A menudo se ha dicho que uno es lo que come. En los días de los calcetines cortos y los suéteres estudiantiles, la comida local era más que un simple restaurante. Era una forma de vida. En estos días los paleontólogos creen que cuando un dinosaurio daba un paso afuera y daba un mordisco para comer, nos decía todo sobre ellos. Una sopa primitiva, por favor, y una... Es una historia que se desarrolla a diario en un establecimiento, tal como sucede en un comedero de dinosaurios. Al igual que nosotros, los dinosaurios tenían hábitos alimenticios muy definidos, desde los estrictos vegetarianos hasta los carnívoros. Necesitaban enormes cantidades de combustible. De hecho, toda la comida servida en el dino restaurante en un día no igualaría una porción del almuerzo de un saurópodo. Aquí tiene. Gracias. Disfrútela. Jim Farrow, de la Universidad de Indiana, es un gastrónomo del alimento del dinosaurio y ha investigado cuánta cantidad de combustible necesitaba el más grande dinosaurio de todos, el saurópodo. Sabemos cuánto comen animales de diversos tamaños hoy, y podemos hacer cálculos de cuánto se esperaría que comiera un animal de cierto tamaño de sangre fría o caliente. Un saurópodo de 70 toneladas, si tuviera sangre caliente, necesitaría un par de millones de kilojulios al día. Tú no sabes lo que es eso. Es como esta cantidad de heno. Mm. 17 fardos de heno es más de lo que muchas criaturas comen en un mes. Pero si los saurópodos fueran de sangre caliente, una pregunta aún debatida entre los paleontólogos, ¿qué sería lo mínimo que hubieran necesitado? ¿Y por qué Jim sabe esto? Los saurópodos no tenían comida tan nutritiva como el heno. Jim ha calculado que una criatura de sangre caliente gastaba al menos 22 horas diarias comiendo. Y esto no deja mucho tiempo para hacer otras actividades como dormir o hacer saurópodos bebés. Entonces no creo que fueran de sangre caliente, creo que parece más lógico que fueran de sangre fría. Basados en lo que vemos en los animales de sangre fría hoy, podemos estimar que la cantidad de comida que un saurópodo de 70 toneladas necesitaría siendo de sangre fría sería esa cantidad de 6 fardos de heno. ¿En dónde hacían los saurópodos sus compras de comestibles? Algunos paleontólogos piensan que sus largos cuellos les permitían comer de cierta forma, con frecuencia fuera de lo común, en las ramas más altas de los árboles. ¿Pero comían ellos así? Estamos a 17 o 20 metros del suelo y es la altura del cuello de un saurópodo verdaderamente grande. El argumento ha sido que si el corazón no hubiera sido lo suficientemente fuerte para bombear la sangre hacia arriba hasta el cerebro, cuando el cuello estaba estirado hacia arriba, el animal hubiera desfallecido. Y para un animal de 70 toneladas, el desfallecer y caer no era muy bueno. Mucha gente ha discutido que tal vez usaron sus cuellos horizontalmente y se alimentaban cerca del suelo como una aspiradora gigante. Y bien pudieron haberlo hecho, pero sospecho que hicieron un poco de ambas cosas. Al hacer compras en ambos sitios, a nivel de la calle y en los altos supermercados, los saurópodos encontraron la manera de mantener el cuerpo más grande que el mundo haya conocido. Incluso ellos hubieran necesitado un área mayor.
Yo diría que si colocamos un saurópodo de sangre fría de 70 toneladas en buen pasto, como los que tenemos aquí en Indiana hoy, hubiera necesitado algo así como 10 hectáreas para mantenerse. Y sin embargo, sabemos que la calidad de la mercancía antes no era tan nutritiva como los productos modernos. Entonces, cada saurópodo hubiera necesitado más de 100 hectáreas para satisfacer su apetito. Puedo visualizarlos como gigantescas langostas de muchas toneladas andando a través del campo, arrasándolo y luego desplazándose para alimentarse en otro lugar. Aquí tiene. Pero para los vegetarianos estrictos, alimentarse de plantas relativamente poco nutritivas simplemente no proveía el tipo de energía que necesitaban estas criaturas en crecimiento, a menos que comieran una gran cantidad. A los carnívoros se les facilitaba un poco más. Cada nutritivo mordisco les aseguraba no comer tanto ni tan seguido. En este momento estoy muy contento de no ser una planta. Un herbívoro de este tamaño necesita un área bastante grande, pero no hay en ella mucha comida nutritiva. Los carnívoros, por otra parte, tienen grandes facilidades. Van tras presas de gran tamaño, nutritivas y de gran contenido en proteína y energía. Este chico, por ejemplo, se ve delicioso. Puesto que las comidas altamente energéticas eran mucho más difíciles de conseguir, no había tantos carnívoros. Al menos no tenían que ir de compras tan seguido. Si un tiranosaurio tuviera la suficiente suerte de matar a un triceratops, se alimentaría de un animal más o menos de su mismo tamaño. Se daría una buena comilona, tripas por todos lados, huesos crujientes y grandes dientes que despedazan la piel. Tu peor pesadilla. Probablemente podría comer cerca de su propio peso. Si fuera de sangre fría, no tendría que comer nada más por un largo periodo. Podría ser que esta comida le alcanzara para meses, quizás un año completo antes de volver a buscar. Pero si no fuera tan grande como el T-Rex, entonces no podría devorar toda la comida de un año en una sola sentada. ¿Va a ir a pasar la noche? Los dinosaurios comedores de menor cantidad de alimento tenían que seguir una estrategia de compras diferente. Los Deinonychus tenían ojos muy grandes respecto a sus estómagos. Estos eran muy pequeños como para atrapar las grandes comidas que deseaban. Preferían cenar en compañía. Con pocos dientes para destrozar carne fuerte, los Deinonychus usaban un arma más letal. Una garra retráctil fuerte que penetraba muy profundo, incluso en los más grandes saurópodos, a los que les sacaban el estómago. De regreso a la cocina encontramos las tostadas, las papas fritas y las tajadas con las que el chef prepara los ingredientes que necesitará para cocinar. Hace un par de millones de años los dinosaurios tenían su propio estilo para preparar comidas a su gusto. En su laboratorio de la Universidad de California, Greg Erickson cree haber descubierto cómo un predador preparaba su plato favorito. Greg comenzó con los restos de una comida prehistórica, un hueso gigante maltratado, pero experimentó con un hueso moderno similar, con propiedades semejantes. Sigamos con él. El hueso originalmente perteneció a un triceratops, un animal de 7 toneladas de peso con cuernos mortales y pesada armadura. La maltratada sección era parte de la formidable pelvis de esta gran criatura. Obviamente había librado más de una batalla. Su lucha final, claramente, fue un esfuerzo perdido. Al ver la pelvis por primera vez tenía toda clase de punzadas y marcas. Contamos unas 60 marcas en total y hay más o menos 20 que probablemente son marcas de mordedura, pero se mezclaban entre sí. Había algunas punzadas que tenían más de 7 centímetros de profundidad y otras de más de 20 centímetros de profundidad. Primero Greg tenía que identificar quién hizo las marcas de mordedura. Un cocodrilo gigante era una gran posibilidad.
Pero Greg presentía que las marcas eran del carnívoro más grande que haya existido, el Tiranosaurio Rex. Hoy en Indonesia el temido dragón Komodo usa una técnica similar. Sujeta su cena hacia abajo con los dientes, luego la levanta y la destroza. Pero para que Greg esté seguro de que el T-Rex estuvo mordiendo el hueso del Triceratops, primero tiene que hacer una copia de las huellas de estas marcas. Lo que hicimos fue tomar una impresión dental. Esta es la clase de impresión que usa el dentista para tomar la medida. Tomamos una gran muestra de esta y la comparamos con una de las marcas de punzadas más profundas que había. Y cuando la retiramos salió muy similar al diente de un tiranosaurio Rex. Ahora que Greg ha conocido al chef, el siguiente paso es averiguar cómo fue preparado el plato. Coloca una coraza de bronce del diente del T-Rex en una prensa hidráulica. Cuando la presión es incrementada para crear marcas de mordiscos que coincidan con las de la pelvis del Triceratops, Greg sabe que efectivamente ha simulado el mordisco de un T-Rex. Es difícil calcular la magnitud de las fuerzas involucradas aquí, como este diente que está marcado en estos huesos. Es casi como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Greg calcula la fuerza del mordisco en más de 1.500 kilos, 10 veces más que la de un gran tiburón blanco. Significa que un T-Rex tenía en los dientes la fuerza suficiente para devorar criaturas de su propio tamaño, inclusive Triceratops de 7 toneladas. ¿A qué equivalen 1.500 kilos? Por decir algo sería como tomar este diente, lo colocamos sobre la cabeza y encima de este una furgoneta. Imagínense el tremendo agujero que haría en su cabeza. Como ven, se ejerció gran fuerza. Creo que podría abrir su boca unos 75 centímetros. Se espera que pudieran tomar un buen pedazo de carne de cualquier presa que mordieran. Tal vez unos 30 kilos de carne. Más o menos el equivalente a un cuarto de una vaca hoy día. Cabrías ahí cómodamente sin mucho problema. El estudio de Greg ha probado que el diente de un T-Rex podría soportar la tensión que provocaba el forcejeo de la presa, y Greg piensa que esto aclara un poco un viejo misterio. ¿Era tan solo un carroñero? ¿O se trataba del más grande y cruel predador de todos los tiempos? A veces me pregunto qué tan fuerte era. Otros científicos creen que este animal fue un carroñero. Si en un campo de fútbol colocáramos dos grupos de científicos, los que creen que el tiranosaurio Rex era un predador y los que creen que se alimentaba de carroña, y en un extremo un tiranosaurio, apostaría que no quedaría ni un científico en el campo cuando dicho tiranosaurio se aproximara. Yo sería el primero en salir por el túnel del estadio. Ya se trate de alta cocina o de una sencilla ensalada de bar, cocinar es el arte de combinar los ingredientes de modo que resulten del agrado del cliente. Los dinosaurios tenían sus propios procesadores internos de alimento para producir los nutrientes que necesitaban. A Peter Dodson de la Universidad de Pensilvania le gusta la comida abundante y está fascinado con el mecanismo de digestión de los grandes devoradores en el mundo de los dinosaurios. ¿Cómo lo lograron? Bien, si ellos comían suculentas comidas como estas uvas, las cuales estoy macerando ahora mismo, puedo decir que no son muy fáciles de masticar y digerir. Pero no había uvas en los tiempos del saurópodo y las comidas suculentas eran muy pocas. Tenían que comerlas muy duras y fibrosas. Entonces, ¿cómo se las arreglaban? Los saurópodos tenían malos modales en la mesa. Frecuentemente tragaban la comida entera, pero esto les causaba problemas estomacales. Y como la mayoría del alimento era duro, los tejidos eran poco nutritivos, y por eso tenían que comer grandes cantidades. Para Peter, de nuevo aquí, los hábitos alimenticios son una ventana al mundo de los dinosaurios. Su habilidad para procesar comida vegetal era más bien limitada.
Esto sugiere que el flujo de energía y la cantidad de esta eran más bien modestos. Y estos mismos dinosaurios, los saurópodos, los estegosaurios y los anquilosaurios, tenían los cerebros más pequeños de todos los dinosaurios, lo que sugiere que su estilo de vida en general transcurría de forma lenta. Eran los modelos T del mundo de los dinosaurios. Los dinosaurios que tragaban alimentos enteros o difíciles de digerir tenían que trabajar más tiempo para extraer los escasos nutrientes que contenían estas comidas. ¿Cómo lo hacían? Era realmente un misterio. Hasta que recientemente, fósiles descubiertos revelaron que algunos dinosaurios comían rocas para ayudar a su digestión, presumiblemente como cierto tipo de aperitivo. Los saurópodos comían hojas de material fibroso, y ellas son muy difíciles de digerir. El estómago es un órgano muscular. Entonces, mientras el estómago ponía en movimiento una gran masa de piedras, éstas se frotaban entre sí y con el material alimenticio, causando que éste fuera reducido a pequeños fragmentos más fáciles de digerir. Pero las rocas eran solo el comienzo. Como las vacas, los dinosaurios utilizaban microbios en sus estómagos para hacer la digestión y descomponer la comida de manera que fácilmente pudiera ser convertida en energía. Un saurópodo de 70 toneladas es un animal enorme, y el tamaño de su tanque de fermentación debió ser asombroso. Suponemos que eran de unas 10 toneladas. Eso sería equivalente a 30 barriles de vino. Pero como cualquiera que abusa, un tanque de fermentación de 10 toneladas empleado como estómago debió producir efectos secundarios. La fermentación es un proceso químico que produce grandes cantidades de gas. Y nuestro saurópodo gigante fermentaba 10 toneladas de material vegetal a diario. Debió producir prodigiosas cantidades de gas. En una palabra, producía viento. Lo que alguien come nos puede decir mucho sobre él, pero para un científico la parte importante empieza cuando el comer ha terminado. Después de que todo está dicho, hecho y devorado, los restaurantes, como todas las criaturas, deben eliminar los residuos. A un científico incluso eso le puede decir mucho de cómo vivían los dinosaurios. Karen Sheen de la Universidad de Santa Bárbara es una conocedora del estiércol de dinosaurio. Aunque producido en la época prehistórica, milagrosamente conserva mucho para descubrir si uno sabe qué buscar. Y este no es un campo que todos encuentran atractivo. De hecho, cuando empiezas a observar el estiércol de dinosaurio, no parece ser como el típico estiércol fósil que encuentras en los museos. La mayoría de estos son en forma de salchicha o parecen un poco como excremento de perro. Teníamos que hallar otras formas para determinar que este sin duda es estiércol fósil. En los llanos de la vasta Montana, donde Karen hace su trabajo de campo, no es que haya abundancia de materiales. El estiércol de hace 1 millón de años es tan difícil de encontrar como de identificar. Considerando las gigantescas proporciones de algunos dinosaurios, Karen recibió la ayuda de algunas criaturas más pequeñas de lo que se imaginaba. Los escarabajos de estiércol han existido desde hace unos 200 millones de años. Entonces sobrevivieron con el estiércol de los dinosaurios, como lo hacen hoy con el de los mamíferos. Estos escarabajos excavan en el estiércol fresco creando una red interna de túneles. Cada nuevo túnel es rellenado con sedimentos de diferente tipo. Lo que hacen es penetrar en el sedimento y poner un huevo en el estiércol. Y estas jóvenes crías, cuando salen, tienen suficiente alimento en sus madrigueras provisionales. El estiércol de dinosaurio es conocido como un fósil que deja rastros. No deja claves directas en cuanto a quién lo depositó, pero contiene suficiente evidencia circunstancial.
La primera pista está dispersa en torno al estudio de Karen a la sombra de las montañas rocosas. Miles de fragmentos de hueso, todos de la misma criatura, un dinosaurio ornitorrinco llamado Mayasaura. Hay también una segunda clave que apunta al Mayasaura. El estiércol está lleno de material fibroso completamente masticado, que fácilmente hubiera podido ser producido por los dientes trituradores en la boca del ornitorrinco dinosaurio. La clave final es el tamaño del excremento. La mayoría del estiércol fosilizado de dinosaurio se ha deshecho durante los años por el impacto del clima. Pero al reunir estas piezas, Karen puede calcular el tamaño de las muestras, que son equivalentes a 6/4 o 1,5 galones de excremento. Usted puede imaginar que el dinosaurio que produjo esta gran cantidad de materia fecal debió haber sido de gran tamaño. El Mayasaura era aproximadamente de 8 metros de largo y era ciertamente capaz de producir gran cantidad de estiércol. En su último estudio, Karen cree que la respuesta para uno de los más grandes misterios de los paleontólogos ha salido justamente del mismo dinosaurio. Desde el principio de la cadena alimenticia, Karen ha encontrado fragmentos de huesos de la parte superior. En la muestra del estiércol del tiranosaurio Rex encontramos fragmentos y piezas de huesos, y al examinar estos fragmentos pudimos darnos cuenta que eran huesos de dinosaurio. Es una información emocionante, ya que hemos especulado sobre la alimentación de los dinosaurios. Pero ahora tenemos evidencias directas al mirar el estiércol que los tiranosaurios efectivamente se alimentaban de otros dinosaurios. Alrededor del mundo, los científicos están comenzando a reconstruir una mejor imagen de lo que era la vida hace millones de años. Claves del comportamiento del dinosaurio siguen revelándose en los lugares menos esperados. Lo que ellos comían nos dice mucho sobre su rutina diaria. Casi como si hubiéramos encontrado la agenda de un saurópodo, revelándonos día a día, semana a semana, mes a mes, los gustos de estas notables criaturas.